buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a cómo estés escuchando y viendo este programa del día de hoy, este formato de podcast. Este es el programa número 124 de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, y este es el día 27 de diciembre del 2021. Esta es nuestra cuarta temporada ya de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, así que le damos las bienvenidas a los que se suman en el día de hoy y las gracias a los que nos escuchan semana tras semana en esta cuarta temporada de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Te preguntás cómo puedes hacer para escuchar los programas anteriores. Eso lo haces a través de nuestras redes sociales. Lo puedes hacer entrando a Facebook, Palabra del Pueblo, a Twitter, @PalabraDP, a Instagram, @Palabra de Pueblo, y también a nuestro canal de YouTube, Palabra del Pueblo. Ahí tenés todos los programas de la cuarta temporada, también de la tercera, de la segunda y de la primera temporada de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Te podemos hacer referencia también a que podés ver en estos perfiles la otra sección que iniciamos en esta corta temporada, que se llama Palabra de Historia, Voces Olvidadas, y que sobre todo tiene referencia, como decimos en todas las emisiones que hacemos, a hechos históricos que resaltan la lucha de los trabajadores y los menos favorecidos en el reparto de la historia oficial, así como también documentales. Y te recomiendo por sobre todo el documental que hicimos la semana pasada en recuerdo de los 20 años del 2001, que se llama 19 y 2012, 2001, el estallido. Así que es una especie de cortometraje documental de aproximadamente 20 minutos que repasa la historia reciente en estos 20 años de aquel 2001 trágico para todos los argentinos que tuvimos que vivir esa situación, ¿no? Así que los temas que vamos a tratar en este programa 124 son los siguientes. Será un recuerdo y una conmemoración a Desmond Tutu, que acaba de fallecer en el día de ayer. Ya hablaremos quién es Desmond Tutu. El segundo tema será lo que fue el informe del Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a la deuda que otorgaron en Argentina y sobre todo al gobierno de Mauricio Macri. Y por último haremos referencia a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, más específicamente en Nueva York, con la crisis que produce esta pandemia mundial, ¿no? Algo que hay que resaltar y que por ahí no está en los grandes medios de comunicación. Así que esta es la presentación que tenemos del programa Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, del día 27 de diciembre del 2021, ¿no? De esta cuarta temporada ya de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Vamos entonces a iniciar con el primer tema que habíamos anunciado, y es el recuerdo de Desmond Tutu, que vamos a explicar quién es Desmond Tutu. Desmond Tutu, su nombre es Desmond Mpilo Tutu, es clérigo pacifista sudafricano que tuvo una fama internacional durante la década de 1980 a causa de su lucha contra la apartheid. Fue elegido como primer sudafricano negro en ser elegido y ordenado como arzobispo anglicano de la ciudad del Cabo, allí en Sudáfrica, y luego fue primado entonces de la iglesia de la provincia de África Meridional, lo que sería actualmente la iglesia anglicana de África Meridional. Además de eso, Desmond Tutu tuvo el Premio Nobel de la Paz en 1984. Pero cabe destacar que fue un gran amigo y compañero de Nelson Mandela en esa lucha contra ese sistema de segregación racial que representó el apartheid allí en Sudáfrica a través de lo que fue la discriminación de los blancos hacia los negros, ¿no? Podemos decir que fue hijo de una empleada doméstica, Aleta Tutu, y un maestro, Sachar Tutu. Nació el 7 de octubre de 1931 en la población sudafricana de Klerksdorp. Su padre era director de una escuela misionera en la que Desmond fue educado, y aunque fue bautizado como metodista, posteriormente toda la familia ingresó en la Iglesia Episcopal Metodista Africana, ¿no? Hasta 1958 trabajó como profesor de secundaria en el Instituto Bantu de Johannesburg. Entre 1958 y 1960 estudió en St. Peter's Theological College de Rosenville, un colegio de Johannesburgo. En 1962 se fue a vivir a Londres y en 1966 recibió un máster con honores en Londres y volvió a Sudáfrica, donde comenzó su doctorado en el Seminario Teológico de Alice, pero no pudo concluirlo, ¿no? Podemos decir que en 1972 volvió a Londres y fue designado vicedirector del Fondo Teológico de Educación y del Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? Falleció este 26 de diciembre del 2021 a la edad de 90 años en Ciudad del Cabo debido a que sufría cáncer de próstata, enfermedad que le había sido diagnosticada en 1997.
fue aquel que sostuvo en los momentos más difíciles de la prisión a Nelson Mandela y participó activamente en el gobierno que Nelson Mandela, como habíamos dicho, llevó adelante en Sudáfrica y desarmó ese sistema segregacionista de discriminación racial y de opresión hacia todos aquellos que tenían la pigmentación un poco más oscura en aquel país de Sudáfrica, ¿no? Así que podemos decir que también formó parte en 2021 venía formando parte de las protestas en Soweto contra la obligación del uso del Afrikaans como lengua de introducción en las escuelas para jóvenes sudafricanos negros. El Afrikaans es una lengua propia de los blancos allí en Sudáfrica y que para muchos negros representa una opresión, ¿no? Tener que hablar ese idioma, suplantando a las propias lenguas que tienen ellos tribales, ¿no? Así que abogó constantemente por la reconciliación entre los grupos que se daban implicados en apartheid, o sea, no tenía un mensaje de odio, sino que buscaba reconciliación entre los blancos y los negros, lo cual lo llevó a que en el 84, más específicamente el 15 de octubre de 1984, se le fuera conseguido el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Por su constante lucha justo contra este apartheid. Así que ya se había retirado ya para 1996 debido al diagnóstico de cáncer de próstata, y para el 2010 ya la vida pública había quedado de lado y limitó todos sus cargos, como por ejemplo el de ser rector de la Universidad del Cabo. Además de su lucha contra la apartheid, se dedicaba a luchar contra la epidemia de VIH que azota África y formó parte de las 18 personalidades mundiales que dieron apoyo a la Alianza de Civilizaciones en esta lucha contra el SIDA. El VIH es el SIDA. Así que podemos decir que se ha perdido un gran líder pacifista el mundo, pero bueno, ha dejado su legado y su representatividad en lo que fue esta lucha por la igualdad de los derechos entre todas las personas del mundo. Así que recordamos a Desmond Tutu por su obra social y por su obra política en este siglo XX. El segundo tema que vamos a tratar ahora es lo que derivó el informe del Fondo Monetario Internacional sobre el préstamo al gobierno de Mauricio Macri. Entre otras cosas dijo no cumplió ninguno de sus objetivos y que se usó para pagar a los bonistas y terminó una fuga de divisas, ¿no? El propio directorio del Fondo Monetario Internacional presentó un informe sobre el stand-by que dio el gobierno argentino en el año 2018 y además de eso es una autocrítica tardía, podemos decir, aunque dura, pero no soluciona ese daño que se ocasionó al país. El director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional refirió este miércoles pasado que la estrategia y la condicionalidad del programa de acceso excepcional al financiamiento del organismo por parte de la Argentina en el marco del acuerdo stand-by del 2018 no eran lo suficientemente para abordar los problemas estructurales profundamente arraigados de la Argentina, incluidas las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria y un pequeño sector financiero interno con una base exportadora estrecha. Podemos decir en síntesis que los directores destacaron que las conclusiones de la auditoría servían para nutrir las conversaciones por el nuevo programa con Argentina. Reconocieron que el programa del 2018 no cumplió con sus supuestos objetivos, que eran restablecer la confianza en los mercados, reducir los desequilibrios externos y fiscales, bajar la inflación y proteger los segmentos más vulnerables de la población. En resumidas cuentas, lo que básicamente pasó con ese préstamo fue que fue repartido entre los miembros más destacados del gobierno de Mauricio Macri, se fue disolviendo y no sirvió para los intereses de la nación ni para la recuperación del país, como supuestamente podemos decir que había sido ese préstamo. Desgraciadamente podemos pensar que pasa siempre lo mismo y lamentablemente todos los argentinos vamos a tener que pagar esa deuda y esa fuga de divisas que se llevó adelante allá por el año 2018 con un acuerdo que no sirvió para los árboles de la patria. Es la triste historia contemporánea argentina, ¿no? De gobiernos neoliberales pidiendo préstamos para engrandecer sus arcas privadas, pero que las deudas siempre las pagan los pueblos y sobre todo las arcas públicas. Una vez más pasa esto en la historia de nuestro país, pasó en los 90 y ahora vuelve a pasar en el año 2018. De poco nos sirve entonces que el Fondo Monetario sea crítico con ese préstamo que otorgó, porque desgraciadamente vamos a tener que pagarlo igual. Si por lo menos hubieran dicho que no lo paguemos sería un alivio para nosotros, pero así no fue
Si bien ellos mismos refieren que fue un error, pero los errores se tienen que pagar y vamos a ser nosotros los que vamos a hacer ese pago. Así que esto es lo que hizo este informe del Fondo Monetario Internacional esta última semana, este último miércoles pasado. El último tema que vamos a hablar en el día de hoy es lo que está ocurriendo en Nueva York, básicamente, y en los Estados Unidos también en general, sobre lo que ha pasado con esta pandemia y donde el sueño americano, como muchos referían, se está como cayendo a pedazos, ¿no? Podemos establecer que muchos han perdido el trabajo en los suburbios de Nueva York, sobre todo en Queens, y el más grande de los 5 suburbios, como son la ciudad de Nueva York, que tiene junto al Bronx. Hay demasiados trabajadores que han perdido su empleo y que en el fondo se ha vuelto una normalidad que haya pocos pasajeros en el tren. Citamos a Miguel, un jubilado que acompaña allí en Nueva York, y cuenta que pasó los 70 años, que además de ello vive en la Gran Manzana y llegó de su San Juan, desde Puerto Rico, y refiere: yo estoy retirado y no sueño en grande, pero tengo un ángel que me protege. Mi mamá me dijo que cuando nací sonaron las campanas de la iglesia de San Juan y que Dios los bendiga. Es lo que refiere podemos ir citando en la nota de Tiempo Argentino. Allí se pueden ver cómo la mitad de la población de más de 150.000 habitantes de Queens nació en fronteras que están afuera de los Estados Unidos, o sea, son latinoamericanos, y muchos de esos también, como por ejemplo en la calle 74, son inmigrantes de la India. Y sobre hermanos y colombianos también que hay, sobre todo latinos, hace que se produzca una serie de desocupación y crisis en los barrios, como hacíamos referencia al Queens y Bronx, en la capital capitalista básicamente del mundo, que es Nueva York, generándose además que se tengan que repartir bolsones de alimentos, algo extraño, que parece algo bien latinoamericano. Bueno, esto está pasando allí en Nueva York, y se entregan bolsones de alimentos a aquellos migrantes, como decíamos, latinoamericanos, africanos y también asiáticos, como de la India, que están sufriendo una crisis terrible de hambre en este país que antes representaba como una especie de sueño americano para el mundo y que ahora ya no lo está pasando, más bien era una pesadilla americana. Se pueden ver allí filas en los pueblos, en las paradas, podemos decir, de las avenidas principales, donde estos migrantes y esta gente pobre, sin trabajo, hace filas con sus carritos para poder obtener esos bolsones de alimentos que están otorgando diferentes fundaciones y sociedades de ayuda allí en Nueva York, ¿no? Para que se tenga en cuenta, ¿no?, que no solamente pasa aquí en Sudamérica, sino que ahora está pasando allí en el imperio de los Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, esa gran ciudad que siempre representaba como el auge del capitalismo. Algo está fracasando, o por lo menos el sistema está entrando en una especie de quiebra, o podemos decir que el capitalismo como está actual no funciona correctamente, o cada vez más son los que están quedando afuera de los beneficios de esta forma de producción. Así que esto queríamos destacarlo. Una nota más completa con mayores datos y fotografías las pueden ver en Tiempo Argentino, así que los invitamos a que ingresen allí a Tiempo Argentino. Nosotros solamente queríamos hacer referencia a eso que está pasando en Nueva York. Así que con este tema hemos terminado el programa del día de hoy. Esto ha sido el programa 124 de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo, del día 27 de diciembre del 2021. Así que muchas gracias a los que han estado del otro lado. Agradecemos a los que hacen semana tras semana y esperamos a los que lo han escuchado por primera vez en este formato de podcast que lleva este año 2021 y esta cuarta temporada, que puedan haber disfrutado y se hayan informado con estos temas. Así que muchas gracias y hasta la próxima emisión de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo.